Quiero compartir una palabra que el Señor nos la daba el día miércoles y la compartimos de una forma más extensa y clara el día miércoles, pero no quiero dejar de que todos puedan tener esta palabra y esta administración para luego ir a la palabra que el Señor me ponía esta mañana para este día. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Presencia de Dios. Señor, siembro esta palabra conforme a lo que está escrito y declaro que esta palabra va a caer en buena tierra y declaro que será semilla que llevará fruto a 100 por 1 en el nombre de Jesús y producirá aquello por lo cual es sembrada. Espíritu Santo, guarda y sella en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, tu palabra, para tu gloria, Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 al 20, vamos a leer, aunque la palabra es mucho más extensa, creo que este es lo más central, lo más importante, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Está? Voy a leer de vuelta. Pero no porque no hayan oído o escuchado o prestado atención, sino porque la palabra en sí misma tiene vida. Y yo sé que esto tiene vida y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabe? Esta palabra el Señor nos ministró el día miércoles. Y la vuelvo a compartir, porque lo que está diciendo esta palabra, que tenemos que reconciliarnos con Dios, pero no nos está diciendo como si nos hubiésemos peleado, porque aquí está escrita esta palabra a la iglesia, a gente que estaba como nosotros hoy en una iglesia. Alguien que está sentado en una iglesia vino a buscar a Dios, no está peleado con Dios. No es alguien que odia a Dios o lo niega, pero está yendo a algo más profundo, que es la reconciliación con Dios. Y para no hacerme extenso en esto, lo voy a poner en ejemplos de pareja. Imagínese un matrimonio. 2 años de casado le vamos a poner, ¿bien? Porque para que sea bien fresca la cosa ahí. 2 añitos de casado tiene. Y se pelearon. Se dejaron de hablar por 2 días. Y luego se reconciliaron. ¿Qué pasó? Se reconciliaron. ¿Qué tuvieron? Intimidad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Vuelve en intimidad con Dios. Vuelva a tener intimidad con Dios. Vuelva a tener seguridad de estar al lado de Dios.
Vuelve a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, acá, este soy yo. Acá estoy una vez más. Vuelve a tener comunión con Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo, quien escribe esto, le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, vuelvan en paz con Dios, vuelvan a reconciliarse con Dios. Vuelvan a hacer efectivo el pacto que hizo Cristo, llevando consigo nuestros pecados. No acordándose de todo lo que hicimos mal, ni siquiera teniéndolo en cuenta. Y nos reconcilió con Dios. Dice que esto, mire, es tan completo, no debería extenderme más, pero dice, esto es lo que Dios hizo para reconciliarnos consigo mismo. O sea, ni siquiera hubo una religión, un invento, un pastor, lo que usted quiera mencionar, que hubiera inventado o diseñado esto. Lo diseñó Dios. Eso es Cristo. Es el diseño perfecto de Dios para que podamos ir a Él mismo, a Dios. Y esto es muy necesario. Por eso dice, les ruego, les insto, les vengo a predicar, les vengo a decir, reconcíliense con Dios. No digo más nada, pero espero que esta palabra en sí misma nos permita entender y vivir la reconciliación con Dios, la vida con Dios. Amén. Si quieres saber más, venga el día miércoles. El que pueda, al menos. Aleluya. Vamos a dar vuelta a la página. ¿Cómo harán los periodistas? Veo que ustedes están hablando de una cosa y cambian y te dicen. A mí no me sale. Porque lo que el Señor pone en mi corazón en esta noche, en esta mañana, perdón, es que lo puso anoche, por eso. Estaba anoche meditando en esta palabra y esta mañana me levanté muy temprano. No pude esperar hoy a que sonara el despertador. No sé si que me acosté muy temprano o que estaba, no sé. Vamos a dejar que digamos que Dios me despertó. ¿Ah? Para que suene más espiritual. No pude esperar a levantarme muy de temprano y a leerla y entenderla, porque es una palabra que conozco, casi le diría de memoria. Creo que no hay ninguna persona que haya caminado alguna vez a una iglesia, haya asistido a la iglesia, que no haya escuchado, aunque sea una vez, acerca de esta palabra. De hecho, hay una canción que hemos cantado, no sé si alguna vez la cantamos acá, pero es muy conocida, que habla acerca de esta palabra. Pero el Señor en esta mañana, cuando me confirmaba esta palabra para compartirla, me hablaba de la fe. Y creo que hoy es un día para ministrar y para consolidar todo lo que el Espíritu Santo ya ha estado haciendo, y para ello es necesaria la fe. Y vamos a la palabra. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Vamos a leer aquí una historia. Esta historia está escrita en el libro de Mateo, de Marco y de Lucas. Las leí en los 3 evangelios, pero terminé quedándome para compartir con lo que dice en el libro de Lucas, porque siempre me atrapó esa primera parte de este evangelio cuando dice que va a escribir cosas que son ciertísimas y va a poner en orden el escritor, el autor Lucas, de aquellas cosas que acontecieron en este relato de los evangelios, de lo que vivió Jesús y sus discípulos aquí en la tierra. Y aquí el relato es la mujer que tocó el manto de Jesús. Y como dije, es una palabra, como podríamos decir, muy gastada, muy usada. Pero claro, contiene algo fundamental y que debe ser impartido y debemos vivir cada día. Voy a leerlo. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Mejor lo leo porque sin los anteojos lo espío, ¿vio? Así. Con los anteojos lo leo. Cuando volvió Jesús
Y dice cuando volvió porque estaba del otro lado del mar o de este mar interno que era el mar de Galilea. Y cuando volvió, dice, volvió del otro lado y dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Y presta atención a todo lo que voy diciendo porque tiene que ver con la fe que necesitamos. Y dice el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una historia. Cuando vi que estaba escrita en tres evangelios, dije, esto tiene que tener algo de importante. Esto va más allá de una historia como tantas otras que están escritas. Esto tiene un secreto, esto tiene un algo que hay que desentrañar y conocer de allí. Y lo primero que entiendo al leer esta palabra y que es por lo que el Señor me ministró, y es por lo que el Señor me dijo, hoy tiene que ser un día de fe. Hoy tiene que ser un día en donde entendamos que la fe es algo que se ejerce, que se vive, que no se practica como una religión, como un protocolo. Y dije, está bien, Señor, pero ¿cómo es esto? Y lo que Dios me permite ver en esta palabra, primero el entorno en el que sucede. Fíjese que cuando Jesús vino, o sea, venía de otro lado, llegó a un lugar, le estaban esperando. Los que estaban allí, todos estaban creyendo en Él, al menos estaban deseosos de recibir algo de Jesús. La gente que se agolpaba alrededor de Él necesitaba algo de Él. No estaba solo, no fue un hecho al azar. No fue al pasar porque vio y de pronto, como aquel pasaje donde dice que le salieron al encuentro unos leprosos y los sanó. Esto fue algo preparado, había gente preparada. Y lo que Dios me mostraba, esto es lo que está aconteciendo muchas veces en mi casa, en mi iglesia. Y no lo decía, no lo sentía de parte de Dios como diciendo ustedes, sino hablándome a mí mismo. Esto es lo que te acontece, Miguel, muchas veces en la iglesia vos. Hablándome a mí.
que venimos a un lugar donde sabemos que puede estar Jesús. Estamos en un lugar donde podría pasar algo, donde Jesús podría hacer algo, porque sabemos de su fama. Esta gente no vino allí porque dijeron, bueno, estamos acá, y estamos en el mercado, ¿vio? Y bueno, en el mercado hay gente, y estamos, ya que estamos, ¿vio? Cuando usted va al centro, ya que estamos, te toca justo uno que tocaba lindo y cantaba lindo y te paras a mirarlo. Pero vos no fuiste a mirarlo a ese, vos fuiste al mercado, fuiste al centro, a la peatonal. Y de paso, qué lindo que canta, mirá qué lindo. Pero no fuiste a verlo a ese. Esta gente no estaba allí de esa manera. Por eso el Señor me decía, esto le está pasando muchas veces a la iglesia, a mis hijos. Por eso la palabra que leí antes, y creo que Dios no hace ni da nada al azar o por las dudas, sino que Dios está invitándonos, y hablo por mí y por nosotros, pero hablo también por el cuerpo de Cristo, a reconciliarnos, a volvernos a nuestra fe de forma verdadera. Y no solo como una práctica religiosa, porque todo esto que estaban alrededor de Jesús, estaban con Él. Se agolpaban alrededor de Él. Querían recibir algo de Él. Y esta mujer también dice que oyó acerca de Jesús. También era una más, que también estaba allí. Pero claro, hay una diferencia. Ella tenía un problema bastante serio y grave. La otra diferencia, ya había probado con muchas otras cosas. Acá dice la palabra que había ido a todos los médicos, había gastado todo cuanto tenía en médicos. Y yo cuando leí detenidamente, ni siquiera está diciendo no vayas a los médicos, porque he escuchado a veces predicar con esta palabra, decir, no vayas al médico, que vas a gastar todo, venía Cristo. Creo que no está hablando de eso, sino que dice que ninguno pudo. No es que ninguno no iba a poder nunca. Ninguno pudo. Pero ella, que ya tenía alguna experiencia de haberlo gastado todo, haberse desgastado la vida, vino con algo que hacía falta. Y eso se llama fe. Muchos vinieron a ver a Jesús, pero ella vino con fe. ¿Sabe? Con los años de la iglesia y de servir a Dios, uno puede observar esto. Y el otro día hablaba con mi cuñado, que es el que me predicó a mí, y podía ver en sus palabras y en su vivencia actual de lo que él vive hoy, después de casi 50 y pico de años de servir a Dios y de ser pastor y de llevar adelante a como puede la obra de Dios. Sucede algo que es una constante. ¿Saben quiénes son los que más sirven a Dios o más fe desarrollan? Y los que se resumen en una simple palabra, los nuevos. Alguien nuevo es alguien que le cree a Dios. ¿Por qué? Porque seguramente ese que vino a Dios, vino como esta mujer y recibe de Dios porque viene con fe. Alguien que viene creyendo que es el único que me va a dar solución, porque ya fui a los médicos, porque ya fui para allá, ya fui para este otro lado y no encontré solución. Pero he escuchado que hay un Jesús. En nuestro caso hoy sería, he escuchado que hay una iglesia. Me dijeron que en ese lugar algo pasa. Me comentaron. ¿Y sabe por qué hago la similitud entre Jesús y la iglesia? No porque quiera poner la iglesia y nuestra iglesia, por hablar en doméstico, como algo importante, porque la Biblia dice que la plenitud de Cristo habita en la iglesia. Es decir, lo que manifiesta a Cristo hoy en la tierra es la iglesia. Por más que sea un término, una palabra muy desgastada. Por más que los hombres, y hablo por los hombres religiosos, aquellos que ponemos la cara y nos mostramos como cara visible de la iglesia, y no digo por otros, digo en general, aunque muchos hayamos hecho un mal uso de este nombre, el nombre de Cristo, es lo que la Biblia dice, la plenitud de Cristo está en la iglesia.
Y cuando alguien viene a Cristo con fe, recibe aquello, porque el poder de Dios sale cuando la fe está activada. Yo no sé cómo explicarlo, quisiera darle una explicación científica. Soy alguien que trabaja de cosas lógicas. Me he educado, soy un técnico, digamos. Un técnico, usted le dice, ¿cómo es esto? Y esto es así, así. ¿Y por qué se rompió el lavarropa? Y viene el técnico y te dice, se rompió porque se trabó, porque usted le puso esto. Y y te dice, pues se rompió este motorcito. Usted va al taller mecánico, va a mi taller y dice, ¿por qué se rompió? Se rompió porque primero se rompió esto, después esto, después esto, entonces por eso tenés este problema. Todo tiene una explicación. Yo quisiera darle la explicación técnica de cómo funciona y no la hay. Porque esto es lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo podemos explicar que alguien que tocó el borde de uno que era profeta, hijo de Dios, se llamaba Jesús, tenía una enfermedad de 12 años y quedó sana? ¿Cómo podemos explicar eso? La fe. ¿Y cómo explicamos la fe? No sé. Entonces yo puedo decir a vos, yo tengo fe, yo tengo fe. ¿Sabe qué pasa? Y esto es lo que el Señor me mostraba. Que aprendemos a decir, pero no aprendemos a vivir. ¿Me explico lo que digo? Entonces aprendí, diga conmigo, yo creo, yo creo. Y usted dice, yo creo, yo creo. Y si yo le digo, ¿cuántos quieren hoy ser bendecidos y tienen fe para que sean bendecidos? Y todos van a levantar la mano. ¿O hay alguno acá que quiera ser maldecido? Si hay alguno que quiera ser maldecido, deje su billetera ya acá, deje todos sus bienes, firme las escrituras, firme el 08 del auto y váyase a su casa. Y ya está. Y se va a seco. Ya está. Pero usted quiere ser bendecido y todos vamos a levantar la mano. Aprendemos a decir, pero no aprendemos a vivir. Y todos esos que estaban alrededor de Jesús, todos, ¡va Jesús! Tocaban a Jesús, agolpaban, querían recibir algo de Él, querían estar con Él. Pero ninguno tenía la fe suficiente. O quizás algunos, seguramente otros más. El relato dice de esta mujer. Y yo me imagino que era tan grande su debilidad. Además hay una cuestión social. Las mujeres que sufrían flujo de sangre y se enteraban en la sociedad de aquel momento eran apartadas. Pero era como una cuestión sanitaria, ni siquiera era diríamos hoy, por bullying. Era una cuestión sanitaria, ¿viste? No sabían cómo. Entonces la mujer se apartaba. Era como el leproso. El leproso vivía en las afueras de la ciudad por una cuestión sanitaria, no porque los odiaran. Sino cómo hacías vos si se contagiaba toda la ciudad, si no había hospitales, no había... ¿Entienden? Eran las leyes sanitarias que existían en aquel momento. Esta mujer ni siquiera podía llegar libremente a decir, yo tengo flujo de sangre, sáname Cristo. No podía. Y llegó como por debajo, porque escuchó también de la fama de Jesús, pero tuvo fe. Iglesia, necesitamos activar la fe. Pero no de una forma de que usted tiene fe y yo ahora podría arengar para que todos tuviéramos fe y fuéramos sanos. Qué bueno, claro que sí. Pero es mucho más que eso. Y por eso a veces, solo digo a veces, se vive el milagro del día domingo. Se vive el milagro de la emoción dominical. Y de pronto tenemos paz, tenemos gozo, tenemos bienestar. Mientras estamos. Pero luego no lo tenemos más. Luego perdemos aquello que Dios nos ha dado. ¿Y sabe qué es lo que perdemos en realidad? Perdemos la fe. No, pero yo creo en Dios. Es lo más duro de decir, porque cuando uno como pastor, ya quizás por la experiencia, y va una persona y lo más duro es decirle, lo que pasa hermano que vos no tenés fe. No, yo ¿cómo no voy a tener fe? Yo creo en Dios, Dios es lo mejor para mí. Yo siempre. Y yo no lo niego. Está bien, vos le crees a Dios, sí, te felicito, pero ¿por qué no ocurre el milagro? ¿Por qué no pasa algo sobrenatural? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a vivir como esa multitud, agolpando a Jesús, pero sin que Jesús se detenga y diga, ¿qué me ha tocado?
Creo que a veces, y solo un pensamiento mío, cuando nos toca, según la posición del globo terráqueo, vamos a imaginar que Jesús está en un satélite alrededor de la Tierra, entonces Él va tendiendo a medida que la Tierra va girando, va tendiendo así. Es una imaginación, ¿no? Entonces vamos pasando, justo le toca a Córdoba a esta hora. Domingo a las 10 de la mañana está Córdoba. Y en ese huequito de Córdoba está Visión Nueva, la iglesia donde usted está sentado hoy. Entonces está Jesús allí mirando y esperando. Y es como ese Jesús que acaba de bajar de la barca, que acabamos de relatar, y llegando. Entonces está Jesús ahí y estamos todos acá gritando, y estamos nosotros y todas las iglesias de la zona. Nos toca Córdoba hoy. Imagínese hoy, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, 11 de la mañana. ¿Cuántas iglesias hay abiertas en la ciudad? Un montón. ¿Ah? Entramos todos en la misma bolsa, no estoy diciendo para que no nos creamos únicos ni exclusivos. Entonces está Jesús ahí, allá gritan, acá lloran, acá pum, pum, pum. Che, no me apriete tanto. Déjame caminar. Jesús iba a ir a la casa de Jairo, pobrecito, había una chica que estaba muriéndose. Y yo creo que en estos días Jesús dice, pase rápido, adelantemos el tiempo. Estos cordobeses, vamos, ¿cuál sigue después? Vamos por lo de África, a ver si hay alguno que me mueva un pelo, aunque sea. Creo que Jesús no se detiene a decir, che, ¿quién me tocó? Porque virtud salió de mí. Porque he sentido el poder que salió. Claro que si la pregunta obligada ahora sería, ¿cuántos quieren sentir de parte de Dios? Y todos diríamos, sí, Señor, queremos. Es necesaria la fe. Y es necesario aquello que yo creo que con tanta vehemencia en lo que acabé de leer recién, y lo explicamos el día miércoles, el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos en Corintio, estos hermanos que habían recibido el poder de Dios, que habían recibido a Cristo, que habían recibido milagros, maravillas, palabra, pero de pronto es la naturaleza del hombre. Quédese tranquilo, no es usted el que no tiene fe, es la naturaleza del hombre. Estamos acostumbrados a comprar, poseer y ya está. Usted no paga 10 veces por el mismo producto, ¿verdad? Usted imagínese que vaya hoy al almacenero y le diga, che, dame el pan para hoy. Y mañana va a decir, te pago el pan de ayer también y el de hoy. Y todos los días le esté pagando el pan del día anterior y el día de hoy. Y todos los días dándole plato. Usted haría eso, usted compra una vez, paga y ya está. Usted va hoy a Frávega y se compra un televisor y lo paga una vez. Y si por esas cosas la tarjeta se los cobra 2 veces, hace un escándalo. Se queja en todos lados. ¿Cómo va a pagar 2 veces? Porque la naturaleza nuestra es así. Estamos acostumbrados a adquirir algo. Usted no hace 3 veces. Si su hijo le dicen que tiene que repetir el grado, la primera vez quizás con explicación de la maestra lo toma bien. La segunda vez ya quiere explicaciones de la directora y la tercera vez lo cambia de colegio. No, no es posible. ¿Cómo voy a hacer 3 veces el mismo? No. Yo lo cambié de mi colegio a mi hijo, pero era porque... No era porque la maestra le dijo que se quedaba. Lo mismo nos pasa en Dios. Obtenemos una vez algo de Dios y ya está, ya es mío. Pero es necesario tener fe. Queridos, es necesario tener fe. Si tuviera que hacer una pregunta hoy así, rimbombante, diría, ¿quién te robó la fe? Te haga problema, ya sé la respuesta, es el diablo. Y si quiere que complete la respuesta, un poco bruto como suelo ser yo, el único que se deja robar por el diablo soy yo mismo, para no decir usted. ¿Y por qué? Y porque no tenemos fe. Y porque dejamos de mirar a Jesús. Porque no creemos que Él puede hacer algo sobrenatural. Y aprendemos a creer, pero no a vivir en fe. Y creo que es un tiempo en que la iglesia y nosotros incluidos como iglesia, y la iglesia en general, debe volver a la fuente de lo que representa ir y estar en un culto expectante de lo que Dios va a hacer. ¿Qué vas a hacer Dios conmigo hoy? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué me vas a decir hoy? ¿Dónde tengo que ir a tocar para que ocurra un milagro? ¿Cómo puedo hacer para que mi vida vuelva a ser distinta?
El relato va de la mano de una situación más trágica, porque mientras Jesús estaba allí, fíjese que en el detalle aquí al principio dice que este varón de la sinagoga estaba cerca porque le quería hacer entrar en su casa. Jesús, o sea, no estaba lejos, no es que tenían que caminar, no es como la resurrección de Lázaro, vio que tuvo que caminar no me acuerdo cuántos días y se demoró y culpa de que se demoró, se murió Lázaro. No, no, no. Acá se ve que la cosa era ahí nomás porque se bajó y vamos a imaginar, tenía que caminar 3 cuadras y ya estaba la casa del principal de la sinagoga y la gente lo amontonaba y no podía. Y encima esta mujer le toca el manto y encima después viene y le cuenta todo y todo el mundo miraba lo que había pasado. Y Jesús encima se para y se busca la explicación de por qué alguien había tenido fe. Y en ese transcurso se muere. Y dice el relato que como ya se había muerto, vinieron y le dijeron ya se ha muerto, déjalo al maestro. Ahora, esos que le dijeron, déjalo al maestro en paz porque ya se ha muerto, quizás fueron los mismos que hicieron correr la fama de Jesús por aquel lugar. Hasta me podría atrever a decir que son los mismos que, che, ¿por qué no vas a ver si Jesús viene una de esas, tu hija se sana? Y como se muere, che, déjalo Jesús, ya está, ya se murió. Porque conocían de Jesús, todos sabían de Jesús. Todos sabían, todos conocían, todos tenían algún conocimiento. Pero el conocimiento no tenía fe, era solo conocimiento. Y de hecho dice que cuando llegó a la casa estaban los que lloraban y los que sabían que se había muerto. Y Jesús dijo, no se hagan problema, no está muerta, ya va a vivir. No lloren más y se le burlaban. Hago una pausa porque quizás muchas veces hemos estado en esa posición. Si Dios lo hubiera hecho, esto no hubiera pasado. Yo no sé si va a pasar o no. Lo que sí sé es que si tenemos fe y estamos plantados en fe, todo cuanto acontezca va a ser sostenido por Dios. Y saben de la posición y desde dónde les estoy hablando. Porque no soy un hombre ni somos una familia que ha vivido una burbuja espiritual donde todo, no, usted, ¿por qué nunca le pasó? Cuénteme a ver si a mí me pasó. A ver, cuénteme. Y yo le contesto a ver si me pasó. Cuéntame tu pena y te diré la mía. No, porque claro, sí, es cierto que lo que cada zapato aprieta en el pie de cada uno. Lo que estoy diciendo es que lo que era necesario para que esta niña viva era solo fe. Y creo que acá había 2 personajes que no perdieron la fe nunca. Una era Jairo, que se fue a buscarlo y se quedó. Y aún aunque estaba Jesús y aunque la gente se quedó y venía a mi casa. Y cuando Jesús le dijo, no temas, pará que estoy hablando con esta, no ve que Dios la ha sanado, ve que le acabo, mirá, le tengo que despedir, le tengo que dar lo que falta, salvación, paz, ya voy con vos, espérame, ya voy con vos. Y Jairo se quedó y esperó. Y dice que le acompañaron los discípulos y el padre y la madre, Jairo dice. Y entraron a la casa y la niña fue resucitada. Y todos se quedaron, oh. Iglesia, ¿quiere recibir el milagro de Dios? Lo pregunto más formalmente. Iglesia, ¿quiere recibir el milagro de Dios? ¿Qué necesitamos? Y claro que si yo pregunto ahora, ¿tienen fe? Van a decir que sí, ¿verdad? ¿Tienen fe? Sí, ¿verdad? Bueno, la palabra dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, es decir, tenga fe. Y que es premiador, galardonador de los que le buscan. 2 requisitos, creer y buscar. Tener fe y buscar. No es automático. Yo de niño aprendí a rezar el rosario, el credo, el yo pecador. Y con esto pagaba mis culpas. Y con esto buscaba lo que podía de Dios. Y también cantaba.
Hasta cantaba en el coro yo, ¿eh? Ojo. Por eso se quedó sin nadie el pobre cura. Pero cuando conocí a Jesús, cuando oí hablar de Él, cuando vi que un día vino al hospital un loco que hablaba de Jesús y oró por mi hija y se sanó, cuando empecé a ver lo que acontecía cuando había algo más que lo que yo ya conocía. Porque todo eso que yo conocía tenía figura de Dios, pero yo no vivía a Dios. Tenía imagen de Dios, como un crucifijo, como un santo, como... Y no estoy hablando en contra de ellos, yo no me voy a poner a politizar ni a ver si no, esto es de Dios, esto no es de Dios. Después si Dios le da luz, sabrá qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero lo más importante es cuando usted descubre a ese Jesús de milagros. Y lo segundo más importante, que esto es lo que nos atañe a los viejos como yo en el Evangelio, que ya tenemos años, es mantener esa fe de la misma forma que al principio. Mantener esa fe intacta y que no es una fórmula. Entonces, volver a cumplir aquello que acabo de recitar de memoria, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acercarse a Dios, creer que Dios está y saber que Dios te va a premiar. Saber que Dios te va a atender. Por eso es tan sencillo decirle, Señor, te necesito. Señor, yo no sé cómo funciona. Hay cosas que no entiendo. Otras tantas que me enojan. Ayer yo estaba enojado conmigo mismo. Me puse a hacer un trabajo en casa. Y recordaba que cuando hice mi casa, casi el 80% de la casa donde vivimos la hice en una edad entre los 30 y los 32, 33 años. Entonces era una máquina de hacer. Podía ponerme a cavar y después terminar. Yo recuerdo que la instalación de agua de mi casa, siendo mecánico, ni siquiera plomero, la hice en un sábado. Piqué las paredes, puse los caños, conecté ¿cómo se llama? La grifería. Todo lo hice en un sábado. Y ayer renegaba de mí mismo porque quería hacer una reja. Y casi que no la terminé. Tuve que estar, vio la ducha bien caliente, así, que me dé calorcito acá, para poder seguir caminando. Y en esos momentos, por eso quiero ser bien práctico, en esos momentos no había ningún milagro. No bajaba ningún ángel, me ponía un trapito caliente. No se me iba el dolor, la molestia. Durante toda la tarde renegaba conmigo mismo porque cada vez que me quería apurar me le recordaba la espalda, entonces caminaba despacito. Y iba hasta allá, buscaba el fierrito, volvía para acá y seguía. Porque la fe no es eso, aunque no te gusta. Me hubiese gustado tener 30 y haberlo hecho rápido. Entonces no tengo más fe porque Dios no me sanó. La fe no es eso. La fe es tener la expectativa ardiente de que Dios va a hacer algo en tu vida. La fe es saber que Dios te va a dar todo lo que necesitas en la circunstancia que estés. Aunque esté tu hija muerta como Jairo, o aunque te hayas gastado toda tu vida en médicos y ya no tengas para dónde disparar. La fe es saber que cuando no tenés esperanza la hay todavía. Y que te parás y vas a una iglesia y vas ¿y por qué vas a la iglesia? Porque sé que Dios algo me va a hacer. Si se dan cuenta de algo, y por esto muchas veces me han criticado, yo es muy pocas las veces que cuando alguien no viene a la iglesia le pregunto por qué no vino. Excepto que me entere que hay alguien enfermo. Y es muy difícil que yo agarre el teléfono y diga, che, no te vi el domingo en la iglesia porque usted no viene a la iglesia para que el pastor lo tenga en cuenta. Usted no viene a la iglesia para que le tomen asistencia. Usted no tiene que ser parte de esa multitud que se agolpa alrededor de Jesús, pero que nunca recibe un milagro, que nunca recibe un toque, que nunca es atendido.
Usted tiene que tener la fe suficiente para decir, voy a la iglesia, porque en la iglesia está Cristo. Porque algo Dios va a hacer conmigo. Porque algo necesito de Él. Porque sé que aunque estoy recontento y me sobra la plata, la salud y todo, necesito sostenerla en Dios. Y les habla alguien que ha sostenido su vida así y que lo debe hacer cada día. Y que esta mañana antes de venir a la iglesia, después de haber leído la Biblia, tuve que estar más de media hora de rodillas diciéndole, Señor, te necesito una vez más. Necesito fuerzas nuevamente. No porque vaya a hacer otra reja, porque le dije, Señor, dame plata para pagarle al herrero. Sino porque esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe que conmueve el poder de Dios. Y que tengamos una iglesia, y no solo hablo de nosotros, sino que la iglesia de Cristo conmueva al cielo y las cosas acontezcan. Hoy la iglesia de Cristo en la ciudad de Córdoba, para poder darse a conocer un poco, aunque sea, hace una marcha. Y está bien, porque glorifica a Dios con esa marcha. Hicieron una marcha ahora hace poco, todas las iglesias evangélicas de Córdoba, la marcha para Jesús, conmemorando el día de la iglesia evangélica, la reforma protestante, bla, bla, bla. Y el 8 de diciembre la marcha de la Virgen. No sé si entiende la diferencia, a ver si hay alguna. Los dos son por fe, ¿eh? ¿Sabe qué acontece? Y lo digo así crudito. En ninguna de las dos marchas, aunque uno le llame procesión y el otro marcha, pasa nada. No se conmueve nada. Está Jesús ahí en el trono, al lado del Padre, y le está diciendo, Espíritu Santo, haz lo que tenés que hacer. Sí, Jesús, pero vos me dijiste que si no tienen fe no haga nada. Y Jesús está mirando. Y están los ángeles, arcángeles y querubines listos, con las alas listas para tirarse como un águila en picada, y no pasa nada, así que no se tiran. Y hay 10.000 personas caminando. Uno detrás del y el otro detrás de. Unos llevan imágenes y los otros carteles. Dígame cuál es la diferencia. Yo todavía no lo entendí. Unos llevan una imagen, otros llevan un cartel. Y Jesús está de arriba mirando y dice, qué bueno, mira cómo creen en mí. Pero no se conmueve nada. Esto es el cristianismo de hoy en día. Ojo, no se asuste, también era en aquellos días. Porque había una multitud. Y solamente 2 recibieron milagro. Quizás algunos más que no están escritos, pero no toda la multitud. De hecho, muchos de los que estaban en esa multitud hasta se burlaron. Hicieron un paso para atrás. Pará, no vaya nada, Jesús, vení que ya se murió tu hija. ¿Para qué vaya Cristo si al final se murió? Me he visto muchas veces en esa situación. No estoy hablando por usted, estoy hablando por mí. Cristo no cambia. Cristo sigue siendo el mismo. Dios no cambia. La salvación sigue estando al alcance de una mano. Para cerrar con lo que el Espíritu Santo nos ministraba el día miércoles. Dios nunca hizo esto. Siempre hizo esto. Dios no está señalando quién no tiene fe en este auditorio. Y me señalan estos 3 a mí, no se asusten. Dios está diciendo, ¿cuántos necesitan fe? Sigue estando. ¿Quién la quiere? Acá está. ¿Quién la necesita? Levante su mano, pero no en físico. Acá. Necesito fe. Necesito fe. Necesito fe. Necesito de ti, Señor. Tengo flujo de sangre. Necesito de ti, Señor. Tengo un dolor de espalda. Necesito de ti, Jesús. Y no me sanaste, ya llevo bastante, como 30 años. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Aquí estoy. Acá estoy. Y cada vez que vas a Dios, Dios te atiende. Cada vez que vas a Dios con fe, Dios está. Y cada vez que le buscamos, recibimos premio. Recibimos bendición. ¿Y bendición cómo? La que usted quiera. ¿Qué forma tiene la bendición de Dios? La que usted quiera.
Presencia de Dios. Espíritu Santo, gracias porque hoy nos has ministrado. Gracias porque hoy has estado en medio nuestro. Tal cual lo prometió Jesús cuando dijo: no los dejaré solos, les enviaré mi Espíritu. Y Él los va a guiar a toda verdad. Y Él les va a hacer saber todas las cosas y les recordará todas las cosas. Señor, activa la fe en tus hijos. Activa la fe, Señor. Por encima de todo conocimiento, activa la fe, Señor. Por encima de toda buena obra, de toda buena labor que a veces hacemos, activa la fe, Señor. Señor, que te conmueva, que los cielos verdaderamente sean conmovidos, sacudidos, y tus hijos reciban. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. No tengo nada más para decirle, pero sé que el Espíritu Santo, aquellos que se atrevan a decirle: te necesito, dame fe, o lo que brote de su corazón. No yo, sino el Espíritu Santo, verdaderamente creo que le atenderá. Y claro que como Él es Dios, sabe si uno tiene flujo de sangre, o si el otro tiene su hijo muerto, o si el otro tiene dolores, o si tan solo es alguien que le está reconociendo. Presencia de Dios. Gracias. 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 Aleluya. Y le hablo a aquellos que le sirven a Dios de una u otra forma, o lo han hecho o lo intentan. Le hablo a aquellos que son como yo, que a veces solo estamos alrededor de Jesús, pero el milagro se nos pasa entre medio de los cuerpos y toca al que viene con fe. Le hablo para que vuelvan a la fe, vuelvan a creer. Presencia de Dios. Nunca se olviden que somos la iglesia y que esto es el cuerpo de Cristo y su manifestación en la tierra. No somos otra cosa. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, así se despiertan algunos. ¡Oh!